Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de la copropiedad y vamos a imaginar algunos ejemplos de situaciones en las que podemos estar precisamente en copropiedad. Podemos hablar de un matrimonio casado en separación de bienes que deciden igualmente comprarse la vivienda juntos. Podemos hablar de algunos amigos que se quieran comprar algo a medias, que van a disfrutar de forma compartida. O bueno, pues también herederos que al partir la herencia pues se adjudican de forma conjunta pues un piso o una finca. Y Susana, este tipo de cuestiones suelen plantearse habitualmente y suelen generar bastantes dudas, nos suelen llegar bastantes dudas sobre estas cuestiones. Pues sí, Elena, sobre todo sobre dos aspectos del funcionamiento de esta copropiedad. Uno, cómo se desenvuelve el día a día de esa copropiedad, cómo hace frente a los gastos, cómo hace frente a las decisiones que tomar sobre esa cosa común, y luego cómo salir de esa copropiedad si alguno de ellos pues decide no permanecer más en ella. Respecto al primero de los aspectos, al funcionamiento del día a día, lo ideal, lo más aconsejable es llegar a un acuerdo entre todos los copropietarios y, a ser posible, recoger esas reglas de funcionamiento por escrito. Pero si no es posible este acuerdo o no se ha llegado al mismo todavía, el propio Código Civil establece, nuestras normas establecen reglas para el funcionamiento de esa copropiedad en caso de que, como digo, no exista ese acuerdo. La primera de estas normas nos dice que todos los copropietarios, si no se establece otra cosa, lo son a partes iguales. Y la segunda, y es importante porque es en relación a los gastos, es que todos contribuyen en esa misma proporción a los gastos. Pero estas no son las únicas, ¿verdad, Elena? Todavía hay alguna norma más sobre el uso y el funcionamiento. Sí, el uso, porque claro, luego, ¿cómo lo tenemos que usar o quién lo puede usar y cuándo lo puede usar? Bueno, pues es una regla un poco genérica que luego hay que ir adaptando a cada caso en particular, pero la regla sería que todos los copropietarios pueden hacer uso de la cosa común en la medida en que ese uso no perjudique, no impida el uso pacífico por parte de los demás. Con lo cual, al final, siempre van a tener que ponerse de acuerdo, porque si uno hace lo que le da la gana y se monopoliza la cosa común, lógicamente estará perjudicando el uso de los demás. Así que hay que hablar y hay que ver de qué manera podemos hacer uso de esta cosa que todos estemos contentos. Después, importante, no se pueden hacer modificaciones en la cosa común por parte de uno de los copropietarios sin contar con los demás, ni siquiera en el caso de que crea que es mejor o de que va a aumentar el valor de la cosa. Y tercera regla de administración, las decisiones a la hora de administrar la cosa se tienen que tomar por mayoría, es decir, pues mayoría de copropietarios que a su vez representen pues mayoría de intereses en esa copropiedad de la cosa. Y yo decía, Elena, que aparte del funcionamiento, la otra duda importante es, si yo no quiero permanecer más en esta copropiedad, ¿cómo salgo de ella? Bien, pues nadie está obligado a permanecer en esa copropiedad, salvo que se haya incluido algún tipo de pacto en que todos hayan acordado pues no romper esa copropiedad durante un determinado tiempo. Pero si no es así, cualquiera puede solicitarlo. ¿Y cómo se reparte esa cosa común? Pues depende del tipo de cosa de la que estemos hablando. Si es divisible, pues basta con repartirla entre todos en proporción a la parte que cada uno tenga en la misma. Pero si es indivisible, como por ejemplo si estamos hablando de un piso, vale, pues en estas circunstancias las soluciones, bueno, son un poco más complicadas. O bien uno de los copropietarios se queda con la cosa y paga al resto la parte que le corresponde, o bien deciden venderla a un tercero y al final pues lo que se reparte es el precio obtenido con esa venta. Pero bueno, siempre aquí también, ¿verdad, Elena? Mínimo de principio un intento de acuerdo. Sí, lo que pasa que en este caso el acuerdo bueno, no es como el de las decisiones de administración que hablaba yo antes, que era suficiente la mayoría, porque en este caso el acuerdo ya implica que todos tienen que estar de acuerdo y hablamos de unanimidad. Y esto ya es más difícil de conseguir. Así que cuando no se consigue ese acuerdo para dividir la cosa común, siempre tenemos que buscar otras soluciones. Si todos están de acuerdo en someterse a un arbitraje, podemos ponerlo en manos de un árbitro y en último caso siempre nos queda el procedimiento judicial de división de cosa común, que es la última opción posible, pero que siempre la tenemos ahí cuando las cosas se bloquean y de todas alguno quiere seguir adelante con esa división. Y nuestra página web, curvalfagm.com, para que nos puedan dejar alguna idea, sugerencia o tema que les apetezca que tratemos en nuestros próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.